Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas un día más a vuestro canal favorito sobre curiosidades y secretos de las celebridades. Hoy vamos a sumergirnos en el universo fascinante y cautivador del carismático y talentoso Can Yaman. ¿Quién no ha sentido, al menos una vez, una punzada de admiración al cruzarse con esa mirada que parece perforar la pantalla, o sucumbido ante el embrujo de esa sonrisa que ilumina cualquier rostro? Pero hoy, damas y caballeros, no nos conformaremos con la superficie. Hoy nos aventuraremos más allá de la imagen idealizada que proyecta la televisión, del brillo y el glamour de las alfombras rojas. Vamos a desentrañar una pregunta que resuena en la mente de muchos, una interrogante que se ha convertido en un eco constante en las redes sociales y en las conversaciones informales. ¿Can Yaman es rico? ¿Cómo ha logrado construir ese imperio, esa fortuna que le permite disfrutar de una vida que muchos solo podemos soñar? ¿Cuál es el secreto detrás del éxito de este galán que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta? Pues bien, prepárense porque hoy nos convertiremos en verdaderos detectives, en investigadores implacables. Vamos a hurgar a fondo en las fuentes de ingresos de Can, desde sus humildes inicios como un joven abogado hasta su meteórico ascenso a la categoría de superestrella de la televisión internacional, un icono global. Exploraremos cada rincón de su imperio financiero, sus lucrativos contratos publicitarios, sus inversiones estratégicas, las marcas personales que llevan su sello distintivo, y por supuesto, los jugosos detalles de sus proyectos televisivos, las producciones que lo han catapultado a la fama y que le han reportado ganancias millonarias. Prepárense porque les prometo un viaje fascinante, un recorrido exhaustivo a través de la vida y los negocios de Can Yaman, un hombre que ha sabido combinar a la perfección talento, carisma y visión empresarial. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan jugoso y revelador, quiero recordarles algo muy importante. Si este tipo de contenido es de su agrado, si les apasiona descubrir los secretos mejor guardados de sus estrellas favoritas, si disfrutan desentrañando los misterios que rodean a la vida de los famosos, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, estarán al tanto de cada nuevo vídeo que subamos, y no se perderán ni una sola de nuestras investigaciones. Cada suscripción, cada like, cada comentario, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, nuestra fiel audiencia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Descorchemos la botella de la verdad y empecemos por el principio. Can Yaman no siempre fue el galán de telenovela que hoy suspira en las portadas de las revistas del corazón. De hecho, su historia es un testimonio inspirador, un ejemplo palpable de que la preparación académica, la disciplina y la pasión pueden llevarte a lugares que ni siquiera te atrevías a imaginar. Can se graduó con honores en Derecho por la Universidad de Yeditepe, una de las instituciones académicas más prestigiosas de Estambul. Tras obtener su título, trabajó como abogado durante un tiempo, defendiendo causas y representando a sus clientes con profesionalismo y dedicación. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Can sentía una inquietud, una llamada que lo impulsaba a buscar algo más, algo que lo llenara por completo. Pronto se dio cuenta de que su verdadera vocación, su pasión irrefrenable, se encontraba en un lugar muy diferente a los tribunales y las leyes. Y ese lugar era, sin duda alguna, el mágico y a veces implacable mundo del espectáculo. Aunque suene a un cuento de hadas, una historia sacada de una novela romántica, el camino de Can hacia la fama y la fortuna no fue precisamente un lecho de rosas. Tuvo que esforzarse al máximo, trabajar incansablemente para perfeccionar sus habilidades y superar los obstáculos que se le presentaban. Tomó clases de actuación, invirtiendo tiempo y dinero en su formación. Aprendió a desenvolverse con soltura y naturalidad frente a las cámaras, a dominar el lenguaje corporal y a proyectar emociones creíbles. Pero sobre todo, tuvo que cultivar una cualidad esencial, creer en sí mismo, en su potencial y en su capacidad para alcanzar sus sueños. Sus primeros papeles fueron pequeños, roles secundarios que le permitieron ganar experiencia y darse a conocer en la industria del entretenimiento. Sin embargo, Can nunca se rindió, nunca perdió la fe en su talento. Pero fue en el año 2014 cuando su carrera dio un giro radical, un cambio de 180 grados que marcaría el inicio de su ascenso a la fama. Su papel en la serie Gonul le valió el reconocimiento del público y la crítica especializada. Su actuación fue elogiada por su naturalidad, su carisma y su capacidad para conectar con la audiencia. A partir de ese momento su ascenso fue meteórico, imparable. Series como Inadna Aşk y Anjimit Sevmedik consolidaron su posición como uno de los actores más prometedores y solicitados de Turquía.
Su popularidad crecía como la espuma, y su nombre comenzaba a sonar con fuerza en los círculos del espectáculo. Y entonces, como si estuviera escrito en las estrellas, llegó Erkencicus, pájaro madrugador, la serie que lo catapultó a la fama internacional, que lo convirtió en un ídolo de masas. Su interpretación magistral de Candy Beat, un fotógrafo aventurero, apasionado y con un espíritu libre, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Su química en pantalla con su coprotagonista, Demet Özdemir, fue innegable, creando una legión de fans que se engancharon a la serie desde el primer capítulo. La serie se vendió a decenas de países, convirtiéndose en un fenómeno global, un éxito sin precedentes que catapultó a Can Yaman al estrellato internacional, transformándolo en un nombre reconocido en todos los rincones del planeta. Pero, ¿qué significó todo este éxito en términos económicos? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el misterio se profundiza y las cifras comienzan a bailar en nuestra mente. El éxito arrollador de Erkencicus no solo le abrió las puertas a Can a nuevos y ambiciosos proyectos televisivos, sino que también lo convirtió en un imán para las marcas, en el rostro perfecto para promocionar productos y servicios de todo tipo. Y es que las marcas saben que contar con Can Yaman como imagen es garantía de éxito, que su popularidad y carisma se traducen en ventas y reconocimiento de marca. Los contratos publicitarios son, sin duda alguna, una de las principales fuentes de ingresos de Can. Ha sido la imagen de numerosas marcas de renombre, tanto en Turquía como a nivel internacional. Desde marcas de ropa y perfumes de lujo hasta productos de cuidado personal, alimentos y bebidas, Can Yaman ha sabido diversificar sus colaboraciones y construir una imagen de marca sólida, atractiva y confiable. Su rostro aparece en vallas publicitarias, anuncios de televisión, campañas en redes sociales y eventos promocionales, generando millones de dólares en ingresos. Pero Can no se ha limitado a ser un simple rostro bonito, a posar para las cámaras y cobrar un cheque. Ha demostrado ser un hombre de negocios astuto, inteligente y con una visión clara de sus objetivos. Ha sabido aprovechar su fama, su popularidad y su influencia para invertir en diferentes proyectos y crear sus propias marcas, expandiendo su imperio financiero y asegurando su futuro económico. Por ejemplo, ha lanzado su propia línea de perfumes, Can Yaman Mania, que ha tenido una gran acogida entre sus fans, agotando existencias en tiempo récord y generando importantes beneficios. También ha incursionado en el mundo de la moda, colaborando con diferentes diseñadores y creando colecciones cápsula que reflejan su estilo personal, su gusto por la elegancia y la sofisticación. Además, Can ha sabido invertir en propiedades inmobiliarias, tanto en Turquía como en Italia, donde ha residido durante un tiempo. Estas inversiones le aseguran una fuente de ingresos pasiva y le permiten diversificar su patrimonio, protegiéndolo de las fluctuaciones del mercado y garantizando su estabilidad financiera a largo plazo. Pero volvamos a sus proyectos televisivos, que siguen siendo una parte fundamental de su carrera y, por supuesto, de su fortuna. Después del éxito arrollador de Erkencicus, Can protagonizó la serie By Jane M.R. Round, que aunque no tuvo el mismo impacto global que su predecesora, sí le permitió seguir consolidando su imagen como galán de telenovela, como el hombre ideal que toda mujer sueña con encontrar. Posteriormente Can dio el salto a la televisión italiana, un movimiento estratégico que le permitió ampliar su base de fans y conquistar nuevos mercados. Protagonizó la serie Viola come il mare, Violeta como el mar, en la que interpreta a un inspector de policía turco que se muda a Italia para resolver crímenes y encontrar el amor. La serie ha tenido un gran éxito en Italia, consolidando la posición de Can como una estrella internacional. Y ahora, llegamos al momento que muchos estabais esperando con ansias, ¿cuánto dinero tiene Can Yaman? Es difícil dar una cifra exacta, ya que muchos de sus ingresos son privados y confidenciales, protegidos por acuerdos de confidencialidad y estrategias fiscales. Sin embargo, basándonos en sus contratos publicitarios, sus proyectos televisivos, sus inversiones y sus marcas personales, podemos estimar que su fortuna supera los varios millones de euros, posiblemente alcanzando las decenas de millones. Pero más allá del dinero, de la riqueza material, lo que realmente importa es el impacto que Can Yaman ha tenido en la vida de muchas personas. Su trabajo ha entretenido, divertido e inspirado a millones de espectadores en todo el mundo. Ha demostrado que con esfuerzo, talento, pasión y perseverancia se pueden alcanzar los sueños. No hay límites para aquellos que se atreven a creer en sí mismos. Y su historia es un ejemplo de que la preparación académica, la diversificación de talentos y la visión empresarial pueden abrirte puertas inesperadas, llevarte a lugares que nunca imaginaste.
Además, Can Yaman es un filántropo comprometido, un hombre que utiliza su influencia y su riqueza para ayudar a los demás. Ha participado en numerosas causas benéficas, donando dinero a hospitales, escuelas y organizaciones sin fines de lucro. Ha utilizado su plataforma para concienciar sobre diferentes problemas sociales, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Y ha animado a sus fans a involucrarse en causas sociales, a hacer del mundo un lugar mejor. Así que, en resumen, ¿Can Yaman es rico? Sí, sin duda alguna. Pero su riqueza no se mide solo en términos de dinero, de bienes materiales. Se mide también en términos de talento, esfuerzo, pasión, éxito, influencia y compromiso social. Can Yaman es un ejemplo de que se puede ser un galán de telenovela, un hombre de negocios astuto y un filántropo comprometido al mismo tiempo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado descubrir cómo Can Yaman ha construido su fortuna. Quiero agradeceros de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. Y antes de despedirme, quiero recordaros una vez más que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Adiós.